Amigos televidentes, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a la ley 30364, que corresponde a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. ¿A quiénes protege esta ley, amigos televidentes? ¿Solamente a la cónyuge, hombre, mujer, a los convivientes, a los exconvivientes, hijos, hijas, los ancestros, los ascendientes, ¿no? Los abuelos, tatarabuelos, los descendientes? Esta ley protege a los hijos, al entorno familiar, hasta el 4º grado de afinidad. Del momento que tú contraes nupcias con tu pareja o convives con tu pareja, ya formas grado de afinidad. Tu suegra también forma parte de ser tu pariente en primer grado, los abuelos de tu suegra, los abuelos de tu esposa, los primos, sobrinos. Todo este entorno familiar está involucrado dentro de la protección de la ley de violencia familiar y los grupos integrantes de la familia. Pero dentro de un núcleo familiar siempre hay maltratos psicológicos, físicos, de violencia sexual, de violencia económica, y es lo que sanciona y erradica esta ley, del cual se necesita que se siga brindando protección para las personas que sufren agravios de esta naturaleza. En los casos de violencia familiar, lo que corresponde a la violencia física, ya le hemos manifestado a todos ustedes que esto corresponde a las agresiones a la integridad corporal que recibe la persona. Integridad corporal a cualquier parte del cuerpo que es lesionada, agredido mediante golpes, patadas, puños, arañones, jalones de cabellos, cualquier parte de la integridad de tu cuerpo del cual es materia de lesión, del cual la ley te protege. Tanto la Constitución política tiene derecho a tu integridad física. La ley de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar es la ley 30.364 y su reglamento correspondiente. La ley contra la violencia familiar define a la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar como toda conducta o acción que cause la muerte, el sufrimiento o el daño físico o psicológico a la mujer como tal o a los integrantes del grupo familiar. Actos que se pueden producir dentro de un ámbito público o privado. La violencia puede presentarse dentro de la familia o una unidad doméstica, también en relaciones interpersonales, sea que el agresor conviva o no en el mismo domicilio que la víctima. También se pueden presentar dentro de la comunidad casos como violencia física, violación sexual, acoso en el centro de trabajo, en los centros de salud o cualquier ámbito donde se pueda producir esta agresión contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. También se puede presentar cuando estas agresiones sean cometidas por funcionarios públicos o toleren estas agresiones estos funcionarios públicos. Protege a la mujer en sus diferentes etapas de la vida: niña, adolescente, adulto y adulto mayor. También a los integrantes del grupo familiar,
cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes, ascendientes y descendientes. Dentro de estos a abuelos, nietos, tíos, sobrinos, cuñados, suegros. También resulta extensivo la aplicación de esta ley a aquellos que comparten el mismo lugar de residencia o el mismo domicilio, aunque no tenga esta condición de parentesco, salvo que medien relaciones contractuales dentro de él. La violencia puede manifestarse sea en violencia física, violencia psicológica, violencia sexual e inclusive violencia patrimonial o económica. Puede presentar la denuncia la propia víctima o aquella persona que tenga conocimiento de un hecho de esta naturaleza, aunque no tengan vinculación con la víctima. También puede presentar la denuncia a la Defensoría del Pueblo e inclusive la ley ha extendido la posibilidad que pueda presentar la denuncia el niño o la niña o adolescente que sea víctima o que tenga conocimiento de la agresión en contra de otro niño o de otra niña o adolescente contra o en agravio de una mujer. También toda autoridad que en el ejercicio de su función tenga conocimiento de un hecho de esta naturaleza está obligado a denunciar, incluidos los profesionales de la salud y del servicio educativo. En primer término, la ley de violencia familiar establece que las denuncias pueden ser presentadas ante el juzgado de familia, que es el que va a emitir las medidas de protección. También pueden presentarse ante las dependencias policiales, sea de manera verbal o escrita. También en el caso de denuncias relacionadas a niños, niñas o adolescentes, pueden presentarse estas ante la Fiscalía de Familia. En el caso que se presenten indicios de la comisión de un delito, la denuncia puede ser presentada por cualquier persona ante la Fiscalía Penal de turno. El Ministerio Público ha habilitado diversos mecanismos para poder recepcionar este tipo de denuncias. El denunciante o agraviado puede acercarse a cualquier sede del Ministerio Público y personalmente interponer la denuncia. También puede hacerlo a través del aplicativo que ha habilitado el Ministerio Público, el Yo Denuncio, que puede ser descargado en cualquier equipo Android. También a través vía telefónica se puede brindar asesoría sobre hechos relacionados al tema de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, el fiscal penal de turno de oficio puede actuar recepcionando e instaurando investigaciones sobre estos delitos. Todo trámite que involucra la presentación y la atención de denuncias por violencia contra la mujer y de los integrantes del grupo familiar es totalmente gratuito. No se requiere firma de abogado, ni tampoco el cumplimiento o el pago de tasa alguna. Inclusive no se requiere que se adjunte en la denuncia pericias o reconocimientos que acrediten el hecho que se está denunciando. Es obligación de las entidades de administración de justicia investigar la comisión de estos hechos sin establecer ningún tipo de requerimiento previo. Es el conjunto de medidas que dicta el juez de familia orientado a garantizar la integridad, la salud y seguridad de la víctima, a efectos de proteger de su agresor y de los posteriores actos de violencia que se pudieran presentar. El juez de familia es el encargado de dictar las medidas de protección. Una vez recibida la denuncia por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar,
Dentro del plazo máximo de 72 horas, el juez debe dictar estas medidas de protección. La ley establece un conjunto de medidas que debe dictar el juzgado de familia tendientes a proteger a la víctima. Dentro de estas enumera el retiro del agresor del domicilio, la prohibición de acercamiento del agresor hacia la víctima, determinando la autoridad judicial la distancia correspondiente. También establece la prohibición del agresor de comunicarse con la agraviada o agraviado a través de cualquier medio, sea por vía epistolar, chat, vía telefónica, entre otros mecanismos de comunicación. También establece la prohibición del porte o autorización de armas. En el caso que el agresor cuente con la autorización, deberá comunicar a su CAME para la suspensión o cancelación de la misma, así como para la incautación de dichas armas de fuego que tuviese en su poder. Asimismo, establece como medida de protección el inventario de bienes. Y finalmente, existe la posibilidad que el juez de familia establezca cualquier otra medida de protección tendiente a garantizar la protección e integridad del agraviado. La Policía Nacional es la encargada de ejecutar las medidas de protección dictadas por el juez de familia, para el cual debe tener un mapa geográfico y georreferencial, identificando a las víctimas que son objeto de medidas de protección, el domicilio de estas. Asimismo, deberá efectuar las coordinaciones con las unidades de serenazgo de cada distrito a efectos de viabilizar una atención y oportuna cuando la víctima así lo requiere.